Muy buenos días y bienvenidos un día más, un viernes más, 10 de febrero de 2023, en este nuevo vídeo que es el número 73 de Pregunta a Jorge. Antes de empezar este vídeo, como siempre, recordaros que podéis hacer las preguntas en vídeo, como han hecho 3 personas, en este caso de hoy, Alexander, Jessica y Ángel. Y para hacerlo es muy sencillo, tenéis los detalles de este vídeo de YouTube, un enlace para poder grabaros con vuestro móvil, breves, 30 segundos, hacéis la pregunta y podéis salir en estos vídeos de los viernes. Y ahora sí, antes de empezar el vídeo de hoy, contestando a las preguntas, como siempre, el consejo de Pati. Dentro vídeo. Si quieres tener la tranquilidad de contar con un abogado experto en derecho laboral y de la seguridad social que responda a tus preguntas en menos de 24 horas, puedes suscribirte a nuestro servicio CanMine Premium. Haciéndote Premium podrás acceder a una plataforma donde podrás enviar consultas online ilimitadas, tantas como necesites. Y lo más importante, siempre te atenderá el mismo abogado que tengas asignado. Y para tu tranquilidad, incluso puedes elegir el tipo de cuota a abonar, una cuota mensual o una cuota anual que incluye una rebaja. Si quieres más información o acceder directamente a la contratación del servicio, puedes visitar nuestra web canmineabogados.com. Muchas gracias, Pati, como siempre, y ahora vamos a empezar a contestar a las preguntas. Si os gustan este tipo de vídeos, como siempre, os pido que le deis al like, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho y que le deis a la campana para que de esta forma os puedan notificar de todos los nuevos vídeos que vayamos haciendo. Y ahora sí, empezamos con el primer vídeo de hoy. La pregunta de Alexander Rodríguez, dentro vídeo. En junio del 2019 me concedieron una pensión absoluta por incapacidad después de una enfermedad. Ahora en septiembre de 2022 hicieron una revisión y me la cambiaron a total. Entonces, mi pregunta es, yo quiero reincorporarme a la empresa porque la pensión que me queda es muy poca y he solicitado la reincorporación a la empresa, pero la empresa me dice que en caso de que me correspondiera la readmisión, me tendrían que ubicar en el mismo puesto de trabajo. Sin embargo, yo les he dicho que yo no puedo estar en el mismo puesto de trabajo porque tengo limitaciones que ya están contempladas en la resolución. Bien, gracias por la pregunta, Alexander. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. En tu caso, hay una rebaja de la absoluta a la total, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, esa reserva del puesto de trabajo, en principio no la tendríamos, habida cuenta que para la misma profesión que tú ya tenías, sigues manteniendo esa total, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tendríamos que ver es si por convenio colectivo la empresa está obligada o no a esa reubicación, ¿de acuerdo? Si no lo está, en ese caso no habría derecho a poder estar en otro puesto de trabajo de forma genérica. Solo tendría que ser por convenio colectivo, de forma que tú no puedes obligar a la empresa a que te den un puesto distinto al que tenías reconocido, salvo que, insisto, el convenio colectivo diga lo contrario. Gracias por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Nos hace en este caso el vídeo de Jessica. Dentro vídeo. He sufrido un accidente en Itinere de tráfico. Mi pregunta se refiere a que la incapacidad de ser de contingencia común la hemos tenido que luchar hacia una incapacidad por enfermedad de tráfico. Pero lo que no me queda claro si es basada en los 12 últimos meses antes del accidente o son las bases reguladoras que le pasa la mutua al IMSS. Bien, gracias por la pregunta. En cuanto a la indemnización, ¿no? En cuanto a la base reguladora para el cálculo de una pensión de incapacidad permanente, se mira en los últimos 12 meses, ¿vale? En todo caso, también se mira pues todos los que has cobrado de pagas extras, de pues todos los conceptos salariales que puedan haber, en este caso, del último año, y si no, en todo caso, siempre la cotización de contingencias profesionales. Es decir, que una cosa es lo que tenga la mutua, pero se tiene que mirar todos los salarios reales del último año para ver cuál es esa base reguladora, ¿de acuerdo? Entonces, se tiene que hacer un cálculo y a partir de ahí se puede estudiar. Es relativamente sencillo. Lo que yo te diría es que cojas las últimas 12 nóminas y a partir de ahí se puede hacer bien el cálculo sin ningún tipo de problemas. Gracias por la pregunta, Jessica. Vamos con otra pregunta. Empezamos con preguntas de texto ahora. Nos habéis preguntado sobre revalorización de pensiones, un poco lo que nos decía en este caso Ángel. Pues seguimos con preguntas de Lorenzo Gómez Díez, que dice: ¿el recargo de prestaciones cuenta o no para la subida de las pensiones? Porque para la retención de IRPF sí que cuenta. Bien, el recargo de prestaciones no se revaloriza. Esta revalorización del 8,5% que ha habido, pues el recargo de prestaciones no se revaloriza, siempre es fijo en este sentido.
desde que se reconoce, pues es esa cuantía y no hay una revalorización. Eso ya lo dice expresamente, pues cada vez que se van revalorizando, pues se excluye expresamente el recargo de prestaciones. Y eso es porque no tiene la naturaleza de prestación de la seguridad social. Ya sabéis que es a cargo del empresario, que si el empresario no paga, pues no se tiene, y que tiene una naturaleza un poco mixta, ¿no? Entre sanción al empresario, ¿no? Y por otro lado compensación, ¿no? De indemnización y demás. Tiene una naturaleza mixta, pero en todo caso no se revaloriza el 8,5, y sí que tributa, y que es de por vida. Es decir, si no te quiten esa pensión de incapacidad, pues lo seguirías cobrando también en la jubilación. Cuando tu pensión de incapacidad se transforme en jubilación, pues seguirías cobrando ese recargo de prestaciones. Gracias por la pregunta, Lorenzo. Victoria Eugenia Pellegrín dice: a mí no me han subido el 8,5 de mi pensión. ¿A qué se puede deber? Bien, hay muchos usuarios que nos han preguntado esto. Sí que os lo tienen que subir a todo el mundo. Todas las pensiones causadas antes del 31 de diciembre del año pasado, pues se revalorizan este 8,5. ¿Qué puede pasar? Que a veces nos revalorizan el 8,5, pero pasamos de un tramo de IRPF que haga que no sea tanto, y es un 8,5% bruto lo que se revaloriza nuestra pensión. Entonces a veces lo que sucede es que hay gente que le ha pasado que incluso llega a cobrar menos porque ha subido de tramo, han cambiado el IRPF, la retención, y por lo tanto acaban cobrando menos o no tanto como ese 8,5%, ¿de acuerdo? Y por lo tanto eso es lo que os puede pasar a muchos, y eso es relativamente sencillo de ver. Si vais, hay una página web de la agencia tributaria. Si ponéis cálculos retenciones 2023 de la agencia tributaria y ponéis vuestros datos, os dirá cuál es el tipo de retención, y por eso podréis ver pues cuál es la cuantía que os debería tocar. Gracias por la pregunta, Victoria Eugenia, porque hay mucha gente, insisto, que nos ha preguntado lo mismo. Vamos con compatibilidad con el trabajo. Begoña Martín dice: tengo una incapacidad total. Tengo un libro escrito y me han dicho que se pueden vender libros sin darse de alta, pero no me atrevo sin darme de alta como autónoma. ¿Qué pasa si empiezas a cobrar sin darte de alta? ¿Te quitan la pensión? Bien, gracias por la pregunta, Begoña. Pues no te quitan la pensión. Hay la posibilidad de que esos ingresos sean generados como rendimientos, de rendimientos pues, por un capital mobiliario, ¿no? En ese sentido son rendimientos por propiedad intelectual, y no hace falta estar de alta como autónoma, ¿vale? En esto, rendimientos de propiedad intelectual, se podría hacer así. En todo caso, y si te hicieras autónoma también porque te lo dijeran así y te resultara más beneficioso, hemos de tener en cuenta que se podría hacer una compatibilidad, es decir, a lo mejor no puedes tener una incapacidad absoluta, una gran invalidez o una total que tienes reconocida, pero con el hecho de ser escritora no tendría que haber ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Ni una gran invalidez, ni una absoluta y demás, y por lo tanto yo creo que lo podrías hacer sin ningún tipo de problema. Y para aquellas personas que estáis pensando en esta compatibilidad con el trabajo, pues os recomiendo el servicio de compatibilidad. Tenemos este servicio que un abogado os dice cómo hacerlo en base a vuestra situación, y os presentamos los escritos necesarios en el INS y demás. Para más información, insisto, os dejamos en un enlace en los detalles de este vídeo. Y aparte también podéis entrar en nuestra página web. Si buscáis en el servicio compatibilidad de trabajo e incapacidad, os ayudamos a esto en concreto. Vamos con otra. Gracias, Begoña. Juanca Rodríguez dice: estoy cobrando una RAI y constantemente buscan trabajo. Estoy esperando la resolución de la solicitud de incapacidad. ¿Me pueden obligar a trabajar? ¿Puedo decirles que no? ¿Perdería la RAI? Bien, gracias por la pregunta. En concreto, lo que es la renta activa de inserción, uno de los motivos por los cuales se puede extinguir el pago es rechazar una oferta de colocación o rechazar la participación en un programa de empleo, en una formación, inserción, etcétera. Te la pueden quitar por este motivo. Lo que pasa es que específicamente el artículo dice al final: salvo causa justificada, ¿no? Entonces, ¿esta causa justificada qué quiere decir? Hombre, pues si tienes una enfermedad, si tienes algo que no es compatible, etcétera, pues lo podrías utilizar. Entonces, la clave aquí es saber que sí, que te la pueden quitar, pero queda esa coletilla abierta que es salvo causa justificada. Es decir, ¿es causa justificada tener una enfermedad y demás para una lesión para poder hacer esa trabajo? Pues yo entiendo que sí, en muchas ocasiones. Ellos ya lo miran, pero así a veces se pasan algunos y demás. ¿Es causa el hecho de estar en una solicitud de incapacidad? Pues bueno, más que estar en una solicitud de incapacidad, que tampoco lo veo tanta causa, sería el hecho de esas lesiones o enfermedades que padeces que te han motivado a tener esa solicitud de incapacidad. Por lo tanto, que sepáis esto, que el rechazo de una oferta de empleo o de ir a las formaciones que os puedan proponer puede ser causa de extinción,
pero que siempre hay esa coletilla de salvo causa justificada, que por ahí es donde tendríais que ir. Gracias, Juanca, por la pregunta. Continuamos con preguntas del Tribunal Médico. Mr. Kashima dice, el INS a solo 12 meses de baja y después de visita por el Tribunal Médico indica un expediente de incapacidad permanente por su propia decisión. ¿Es normal? Bien, pues sí, es normal. Lo que no es muy habitual. La mayoría de ocasiones, creo que hasta un 70 y pico %, lo normal es que se demore, es decir, que se dé la prórroga de 6 meses más. En algunos casos más frecuente es el alta por recuperación, ¿no? O porque se considera que está en secuelas y no hay limitación. Y por último, ahí está propuesta de incapacidad permanente. Hay muy pocos casos porcentualmente, pero en algunas ocasiones, pues así lo estima el Tribunal Médico y pues se puede iniciar. ¿Quiere decir esto que te van a reconocer una incapacidad? A lo mejor no, se tienen que mirar todos los requisitos y demás, pero ya es algo favorable para que te puedan reconocer una incapacidad. E insisto, es lo que es pues estadísticamente menos probable, esta opción de que te hayan iniciado una incapacidad permanente. Ahora veremos qué es lo que acaba sucediendo finalmente con el reconocimiento o no de una incapacidad permanente. Juan Gallardo Zamudio dice, me han llamado para la revisión de grado de los 2 años de mi incapacidad total y no tengo informes nuevos. ¿Qué consejo me das? Bien, pues todo depende. No es lo mismo tener una lesión que ya te provoque una secuela que sea para siempre, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, tengo una artrodesis lumbar y esto, por mucho que no tenga informes médicos porque no habrá seguimiento de esto, con el traumatólogo, pues la limitación sigue estando ahí, ¿de acuerdo? Y por lo tanto no habría tanto problema. Por ejemplo, ser una revisión por un trastorno psiquiátrico, ¿no? En el que pues, es importante ver cómo estás en ese momento, porque puede haber fluctuado y por lo tanto necesitamos un informe reciente del psiquiatra. Por lo tanto, yo lo que te diría aquí, Juan, lo primero sería ver qué tipo de lesión o enfermedad es. Si es una cuestión que no requiere un seguimiento continuado, pues no habría problema con esto. Si es una patología que sí que requiere ese seguimiento continuado, pues lo que pediría es un informe médico al especialista y a partir de ahí que te valoren, ¿vale? Lo que tenemos que intentar acreditar es que continúas teniendo esa limitación que tenías en el momento en que te reconocieron la incapacidad permanente. Muchas gracias, Juan, por la pregunta y acabamos con otras preguntas de pensiones y subsidios. Guillermina Goya dice, cuando uno está cobrando la pensión no contributiva, ¿puede salir del país? Pues bien, depende de qué pensión no contributiva cobres, ¿vale? Porque la regulación cambia. Pues antes hablábamos de la RAI, que es una no contributiva, puede ser una pensión no contributiva de invalidez, de jubilación, puede ser el ingreso mínimo vital, cada uno tiene su propia regulación, pero por norma general está permitido salir del país un plazo máximo de 90 días dentro de un año. Más de 90 días normalmente se considera que se incumple ese requisito y te pueden extinguir la pensión no contributiva, ¿de acuerdo? Es decir, es importante que en las pensiones no contributivas, que al final son subsidios, haya una residencia en España. De lo contrario, insisto, no se cobraría. Gracias, Guillermina, por la pregunta. Y vamos con la última de hoy, que es de Juan Antonio Álvarez, que dice, estuve 2 meses en coma por un accidente de moto, terminé el paro y ahora me paga 500 euros la seguridad social, hasta diciembre del 2023, pero no he cobrado ahora en enero. Bien, gracias por la pregunta, Juan Antonio. Pues seguramente sea porque ya hay una resolución, es decir, ya hay una resolución seguramente de incapacidad permanente por agotamiento del plazo máximo y en ese sentido se haya extinguido esa situación de incapacidad temporal prorrogada. Seguramente sea por eso. Entonces yo te recomendaría que te puedas poner en contacto con la Seguridad Social, que eso lo puedes hacer con cita previa, misión prácticamente imposible, o presentándolo en escrito en la sede electrónica, que te informen al respecto y que te digan el qué, pero lo más probable, por lo que me comentas, es que sea debido a que ya haya una resolución final de la incapacidad permanente y seguramente te hayan dado el alta o te hayan concedido una incapacidad y ya se haya suspendido esa prestación. Gracias por la pregunta, Juan Antonio, y como siempre nos despedimos con los agradecimientos. En este caso, Aida R dice gracias por ser tan claros y ayudar a la comunidad. MCMOI69 dice espectacular vuestro trabajo y Antonio Torró dice muy buena toda la información que dais. En definitiva, muchas gracias a todos vosotros por estar aquí un viernes más. Y como siempre me despido deseándoos un feliz fin de semana y que nos vemos la semana que viene aquí con nuevos vídeos pensados exclusivamente y especialmente para todos vosotros. Un abrazo enorme.